vamos a hablar acerca de un tema de comportamiento cristiano, no de doctrina cristiana. Vamos a hablar acerca de la práctica, no de la teoría, porque lo que un cristiano hace es tan importante como lo que un cristiano predica. Hablamos de cristianos como un apodo que comenzó en Antioquía y en realidad queremos decir un discípulo. Y un discípulo es esencialmente aquel que obedece a su maestro, aquel que imita a su maestro, y de la misma manera un cristiano es aquel que sigue a Jesús. Y en muchas iglesias hoy te van a decir que lo único que tienes que hacer es creer y nada más, pero tenemos que hacer, tenemos que vivir de la forma en la que Jesús nos llamó. Y en ninguna otra área a la iglesia ha claudicado tanto como en el área del divorcio y las segundas nupcias. El patrón marital establecido en nuestras sociedades es el de la poligamía consecutiva. La poligamía simultánea dice que puedes tener tantos cónyuges como quieras al mismo tiempo, mientras que la poligamía consecutiva dice que puedes tener tantos cónyuges como tú quieras, siempre y cuando los tengas uno después del otro. Y lo podemos observar en nuestras celebridades. Olvido ya cuántos matrimonios tuvo María Félix o cuántos tuvo Elizabeth Taylor, pero tendemos a seguir el ejemplo de nuestras celebridades. Y tan es así que el día de hoy Estados Unidos es la cuarta nación con el mayor número de divorcios per cápita, antecedida solamente por Rusia, Belarus y Gibraltar. En los Estados Unidos ocurre un divorcio cada 42 segundos, es decir, ocurren alrededor de 3 divorcios durante el tiempo que le toma a una pareja decir sus votos matrimoniales, que es aproximadamente de 2 minutos. Durante los últimos 40 años, alrededor del 67% de las primeras nupcias han acabado en la corte, y cuando hablamos de las segundas nupcias, el resultado es de 60% y las terceras 73%. El factor crítico que han encontrado los investigadores es el de la cohabitación y el de la pérdida de la virginidad antes de los 18 años. Un estudio realizado en el 2011 por la Universidad de Iowa encontró que mujeres que tenían contacto sexual con un número de 5 o más varones antes de casarse triplicaban sus posibilidades de divorcio durante los primeros 10 años. Otro estudio indicó que las parejas que cohabitaron antes de casarse incrementaron sus probabilidades de divorcio en un 80% durante los primeros 10 años, lo cual es significativo, considerando que la mayoría de las parejas, alrededor de un 60% de las parejas deciden cohabitar antes de casarse. También es significante que la área de los Estados Unidos con el mayor porcentaje de divorcios per cápita es lo que se conoce como el Bible Belt, es decir, la zona de los Estados Unidos en donde vive la mayoría de los que se llaman a sí mismos creyentes y que se supone que viven por los estándares bíblicos. Pero ¿qué es lo que hay que decir como creyentes acerca de este tema? ¿Será que es suficiente escuchar lo que tu pastor o tu ministro indica y que Dios nos ayude? Pues recordemos que cuando el Señor estaba en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La ignorancia no nos exime de actuar de acuerdo con lo que el Maestro nos indicó. Pero yo entiendo que este es un tema sumamente emocional. Yo mismo he vivido en mi círculo familiar y en mi círculo de amigos experiencias de dolor y de angustia, y sé algo de lo que provoca este tema, y quizá tú también estás involucrado. Sin embargo, la iglesia está llamada a obedecer al Señor, y más aún estamos llamados a dirigir a la sociedad cuesta arriba, en lugar de obedecer lo que los designios de la sociedad nos dicen cuesta abajo, excepto 10 o 15 años después, y por eso es que la iglesia es vista como una organización retrógrada que camina arrastrando sus pies. La forma en la que vamos a organizar estas sesiones es explorando lo que
ciertas personas dijeron acerca del tema y llevándolo finalmente a la práctica. En la sesión 1, que es esta, vamos a hablar acerca de lo que Dios dijo, y luego el contenido va a ser lo que Moisés dijo, lo que los profetas dijeron, luego los escribas y finalmente Jesús. Con esto yo creo que vamos a llenar esta clase, y en la segunda sesión vamos a hablar de los argumentos con referente a lo que Jesús ordenó, y luego vamos a hablar de lo que encontramos en Pablo, y luego lo que la iglesia ha dicho históricamente, lo que nosotros debemos decir, y finalmente algunas aplicaciones prácticas. Antes de comenzar, lo que le quiero recordar para ustedes, algunos de ustedes que son pastores, es que prediquen de este tema, que no esperen a que surja una situación emocionalmente cargada en su iglesia para empezar a exponer estos principios, porque entonces es demasiado tarde y las personas que están en las bancas van a decir: el pastor está tirándome un hachazo. Es importante enseñar rutinariamente y claramente acerca de este tema antes de que una situación emocional ocurra en la iglesia. Pues bien, ¿qué dijo Dios? En Génesis 2:24 encontramos la primera mención del matrimonio en la Biblia, y dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24 es el estándar de Dios para el matrimonio, no es su ideal. Este pasaje no es el ideal de Dios para el matrimonio, es el estándar de Dios para el matrimonio. Dios no nos dio ideales, nos dio estándares de conducta. El ideal de Dios no es que una pareja que permanezca junta, es su estándar. El concepto de ideal es un término de filosofía griega y se introdujo en la filosofía cristiana alrededor del siglo IV a través de un obispo de la ciudad de Hipona llamado Agustín, que algunos de ustedes conocerán como San Agustín, y se encarnó en la teología cristiana como una reprogramación de la filosofía hebrea bajo un molde neoplatónico. Y eso ha traído consecuencias devastadoras a la iglesia, tanto protestante como católica, porque las dos vuelven atrás a ver a San Agustín como uno de sus más grandes teólogos. En el concepto, por ejemplo, lo que vemos de Martín Lutero fue un monje agustino, y Juan Calvino escribió los Institutos de la Religión Cristiana, el cual se ha descrito, pienso yo, eficazmente como un agustinianismo sistemático. Esto ha llevado a ciertos pastores protestantes a hablar de la voluntad perfecta de Dios como diferente y más elevada de la voluntad permisiva de Dios, y han catalogado al divorcio y a las segundas nupcias como su voluntad permisiva, no perfecta. Pero hay que tener cuidado cuando la Biblia habla de la voluntad permisiva de Dios. Un ejemplo clásico de los que piensan de esta manera es el hecho que el pueblo de Israel aceptó o buscó tener un rey físico de carne y hueso, cuando la voluntad perfecta de Dios era que tuvieran un rey teócrata, una teocracia, no una monarquía. Pero tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento, en la Torah, que significa la instrucción, que es el Pentateuco o los 5 libros de Moisés, en Deuteronomio, en el capítulo 17, los principios para permitir esa voluntad permisiva, si la queremos llamar así, de Dios, están establecidos. No fue un concepto que salió simplemente como el conejo de un sombrero. Incluso se repite en 1 Samuel, capítulo 8. Entonces hay que preguntarnos si el Señor estableció también esa provisión para el matrimonio y las segundas nupcias, o el divorcio y las segundas nupcias. Y si no es así, tenemos que cuidarnos de no establecer esa diferencia artificial entre la idealidad
y la practicalidad, porque bueno, hay que ser prácticos, vivimos en un mundo caído y no vamos a ser perfectos. Entonces, sí, el ideal es Jesús, lo que predicó, pero pues no vivimos en un mundo perfecto y pues seamos prácticos. El Señor no nos llamó a bajar los estándares para adaptarnos a la sociedad moderna. En los ejemplos del Evangelio, el Señor consistentemente elevó a la gente al estándar bíblico y no viceversa. Jesús en el nuevo pacto ha terminado con el día de la claudicación. Moisés estableció legislaciones para regular el divorcio que estaba ocurriendo entre los hijos de Israel. Jesús no hizo tal cosa. No existe un maestro moral o religioso en la historia de la humanidad que ha elevado tan alto el nivel de santidad como Jesús, al grado de decir que seamos santos como Dios es santo, perfecto como Dios es perfecto, completo como Dios es completo, que es la palabra original. Pero ¿qué nos enseña Génesis 2:24? El concepto es que Dios enseñó que el matrimonio es heterosexual. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, no existe tal cosa como un matrimonio gay en la Escritura. El matrimonio es permanente. Se unirá a su mujer. En hebreo esa palabra significa pegamento. Se pegará a su mujer. Se unirá permanentemente a su mujer y serán una sola carne. En otras palabras, estás stuck. Estás pegado, apegado a tu mujer. Y el tercer punto es que es una unión monógama, un hombre y una mujer. Situaciones tales como la poliandría o la poliginia están excluidas de la Escritura. Y finalmente es unificador, es unificante. Los dos serán una sola carne. Y la palabra en hebreo utilizada para una sola carne no significa un solo individuo, significa un unísono, una armonía. Y es utilizada en el Shama como la palabra es Ahid o Ejad, es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Shema Israel, Adonai Ejad. Se utilizó para expresar la Trinidad de Dios, una armonía en multitud. Ese es el tipo de unidad que un matrimonio está llamado a expresar. De manera que Dios ha unido a un hombre y a una mujer de una forma muy profunda en su primer matrimonio, de una forma tal que nunca lo van a olvidar. La siguiente ocasión en la que Dios habló acerca del matrimonio fue en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son parte de la ley de Moisés, de la Torah o de la instrucción, y la instrucción de Moisés contiene 613 leyes, de las cuales algunos de ustedes estarán familiarizados con las 10 grandes, pero existen otras 603 leyes. Y se dividen principalmente en dos clases de ley. Las leyes de Moisés son apodícticas y causísticas. Lo voy a anotar para que lo entiendan, para que lo escriban. Las leyes apodícticas y las leyes causísticas. Las leyes apodícticas son leyes que niegan una acción. No matarás, no cometerás adulterio. Y las leyes causísticas son, si haces una cosa, entonces ocurre otra, causa y efecto. Ojo por ojo, diente por diente, son el tipo de ley. La mayoría de leyes en la ley de Moisés son apodícticas. El adulterio, el séptimo mandamiento, es una ley apodíctica. No cometerás adulterio, es un absoluto, no es una opción.
no lo hagas. El mandamiento de Dios es claro y no podemos violar las leyes de Dios, podemos ejemplificar las leyes de Dios. Si yo decido saltar de un edificio, eso no va a romper la ley de la gravedad, va a ejemplificar. Ahora bien, ¿qué dijo Moisés? En la Torá existen 3 estatutos que hablan acerca del divorcio y de las segundas nupcias. El primero se encuentra en Deuteronomio 22, el cual habla de la virginidad de la novia. Si una novia se encontraba después o durante la noche matrimonial, se encontraba que no era virgen, entonces eso era un pecado que merecía la pena de muerte. En la Torá existen alrededor de 25 pecados que demandan la pena de muerte. Y la forma en la que se acostumbraba en la ley judía probar la virginidad de la novia era mediante la demostración de sangre. Al romper la penetración del pene en el hymen de la mujer, del útero, ocurría un sangrado y eso se producía como evidencia. La mancha en las sábanas era la evidencia y si no la podían producir era pena de muerte. Después se suavizó a divorcio. Pero la trascendencia para el día de hoy es que muchas iglesias toman el principio de pena de muerte en caso de promiscuidad premarital en la forma en la que la tomó el Antiguo Testamento, particularmente los cristianos de una persuasión reformada. Enseñan que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se han combinado en un testamento nuevo, en un completo testamento de gracia. Estoy simplificando grotescamente una situación mucho más compleja, pero este tipo de pensamiento indica, por ejemplo, que contrario a la situación del Antiguo Testamento en la cual hubiéramos apedreado al adúltero o al promiscuo, aunque no lo hacemos porque ya las leyes no lo permiten, podemos tratarlo como si estuviera muerto. De manera tal que si no ejecutamos el pecado al pecador, por lo menos podemos considerarlo tan bueno como muerto. Y este tipo de pensamiento fue el que fue impreso en la Declaración de Westminster, a la cual llegaremos, y llevó a la publicación de ciertos libros, como el de John Milton, muy famoso, La doctrina y la disciplina del divorcio, que enseña que Jesús está involucrado en casos de herida y de abuso y de violencia en un matrimonio. Y que por lo tanto también bajo el argumento de la compasión de Cristo, el divorcio y las segundas nupcias son justificadas. Como resultado de esta integración entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, muchas de las iglesias evangélicas hoy en día enseñan que la Biblia permite el divorcio y las segundas nupcias. Sin embargo, debemos recordar que el apóstol Pablo luchó por nuestra libertad de la Torá, de la ley de Moisés, durante el concilio de Jerusalén en Hechos 15. El apóstol Pablo enseñó que debemos luchar por no caer en la enseñanza que nos aprisiona a cumplir la ley de Moisés. Habló, por ejemplo, el tema principal fue la circuncisión. ¿Por qué no circuncidamos a nuestros hijos? ¿Está en la Biblia? ¿Por qué hoy solamente decimos que hay que creer? ¿Por qué no guardamos el sábado? Aunque hay mucho sabatarianismo en las iglesias y en el siglo XX han habido campañas tales como la de mantén el domingo especial en Inglaterra, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué podemos usar hoy ropa de material mezclado cuando la ley de Moisés indica que no lo puedes hacer, que tiene que ser de material simple?
¿O por qué las iglesias nos enseñan que hay que ofrendar el 10%, el diezmo? El diezmo es parte de la ley judía. Es un impuesto que los judíos tenían que cumplir. No es parte de la ley de gracia, que es dar. Hay que tener cuidado cómo manejamos el Antiguo Testamento. Debemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, no viceversa. De manera que una persona que interpreta que debemos tratar al adúltero como si estuviera muerto, ignoran lo que el apóstol Pablo claramente enseñó. El segundo punto que nos enseña la ley es que en Deuteronomio 24, si una mujer divorciada vuelve a casarse, no puede casarse con el primer marido. Esta fue la única regulación que introdujo Moisés en la Torá y se menciona un divorcio por causa de indecencia y en el caso del segundo divorcio, porque el segundo marido, en el ejemplo que da Moisés, también se divorció de la mujer, la razón que da la ley es porque no la quería. En otras palabras, en la ley de Moisés, todo cuenta. Puedes divorciarte por cualquier forma, por cualquier razón, y esa es lo que dice la ley. Hasta el día de hoy los rabinos disputan qué enseñó la ley, y vamos a llegar a eso cuando veamos a los escribas, pero la realidad es que Moisés permitió el divorcio. Hay una excepción adicional en Éxodo 21, que habla acerca de que una esclava mujer, si el hombre que se casó con la esclava adquiere otra mujer y decide deshacerse de ella, también debe proveer para la esclava con la que se casó 3 cosas: comida, sexo y ropa. Y esto lo han utilizado algunos evangélicos para probar que aquella mujer que no le provee al marido de estas 3 cosas, pues le provee con los argumentos para divorciarse de ella. Es increíble la longitud que las iglesias están dispuestas a viajar para probar que en la ley de Moisés existieron condiciones para permitir el divorcio. Finalmente, quiero mencionar en Génesis 2:18 que dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo, porque algunos han hecho de esta frase una carta blanca que indica que es bueno que el hombre vuelva a casarse, porque caray, ¿cómo es bueno que esté solo? Lo que esta frase indica es que ese era el plan de Dios. No fue culpa de Dios que te divorciaran, que te abandonaran. Eso ocurre porque vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de corazones duros, en un mundo que no ha conocido la suavidez, si es una palabra correcta, que viene por la llenura del Espíritu Santo. Jesús mismo menciona que algunos son eunucos por causa del reino. Algunos deben permanecer sin casarse porque los han abandonado, porque los han abusado, y esa es la realidad de la situación de este mundo. Pero no vivimos en este mundo para complacernos a nosotros mismos. Vivimos para amarlo a Él y no a nosotros mismos. El punto es que cuando amas a Jesús, se nota en tu estilo de vida. Cuando ves tu responsabilidad religiosa como nada más que una tradición, también se nota, y la iglesia se convierte en un club social y no en una relación viva con el Dios cuyo abrazo un día recibirás en la visión beatífica, en amor, pureza y santidad. Pues bien, la conclusión con respecto a la Torá es que Moisés permitió el divorcio y las segundas nupcias, las terceras nupcias, y no existe nada dentro de la ley judía que lo prevenga.
Ahora bien, ¿qué dijeron los profetas? Voy a referirme en particular a Jeremías, Ezequiel, Oseas y Malaquías. Y debemos recordar que los profetas eran en muchas ocasiones parábolas vivientes, que Dios les ordenó vivir el mensaje que muchas veces predicaban. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, Dios le dijo, no te cases, porque Jeremías era parte de la casa de Elí, y estaban bajo maldición, por lo tanto Jeremías iba a morir joven. Por eso Dios lo llamó siendo un adolescente, para poder obtener al menos 40 años de su ministerio. Pero también Dios le dijo a Jeremías, dile a mi pueblo, me voy a divorciar de ellos. Y este pasaje lo han utilizado muchos creyentes para justificar su divorcio y han dicho, caray, si Dios puede divorciarse de Israel, pues yo también me puedo divorciar de mi esposa. Pero hay que recordar que en el mismo pasaje Dios le dice a Jeremías, la voy a llamar de vuelta. Y a los 70 años estaban de vuelta. Y más aún, Dios llama a su pueblo mi esposa, después de haberse divorciado de ella. Y no fue Dios a buscarse otra mujer. Preservó el pacto. Nuestro Dios es un Dios de pactos. No es un Dios que rompe el pacto. En el caso de Ezequiel, Dios le dijo, hoy vas a perder a tu esposa y no quiero que llores, porque yo voy a perder a mi esposa. Y estaba hablando de la destrucción de Israel en el año 586 con la invasión de Nabucodonosor. Y dijo Dios, yo no voy a llorar por ella. Yo no quiero que tú tampoco llores por tu esposa. En el caso de Oseas, Oseas le dijo, recibió la palabra del Señor y Dios le dijo, Oseas, ve y busca una prostituta. Oh, Señor, pero soy predicador. ¿Qué van a decir los periódicos? Predicador se casa con prostituta. Quiero que te cases con una prostituta. Ok, y luego, Señor, ¿qué hago? Ten hijos con ella. Ok, pero tienes que saber que no todos van a ser hijos tuyos. Y después del tercer hijo, la prostituta va a volver a su antiguo estilo de vida. Señor, ¿y luego qué hago? Quiero que vayas y la busques. La busques en el lugar en donde la controla el hombre que la controla, la compres de vuelta y la traigas a casa. Ok, Señor. ¿Y luego? Luego la vas a disciplinar y la vas a volver a tener como tu esposa. Ok, Señor. ¿Y luego? Y luego ve y dile a mi pueblo, así es como se siente. Así es como yo me siento, dice el Señor. Por último tenemos a Malaquías, y la enseñanza de Malaquías es muy clara. Odio el divorcio, dice el Señor. Odio el divorcio, dice el Señor. Es increíble que muchos pensemos hoy que aquellos que hacen algo que Dios odia, sin arrepentirse, van a acceder al reino de los cielos. El divorcio es odioso para Dios. Lo disgusta, es asqueroso. ¿Y qué dijeron los escribas? Durante el término del libro de Malaquías y el principio del libro de Mateo hay alrededor de 400 años, durante los cuales no se escuchó en la tierra las palabras así dice el Señor. Y es por eso que las Biblias protestantes no tienen en su sección apócrifa los libros que se escribieron durante ese periodo. Pero los escribas durante este tiempo se dedicaron a la minucia de la ley y a dividir en muchas leyes y mandamientos lo que ya Moisés había ordenado en la Torá. Y durante este tiempo crecieron varias escuelas de pensamiento acerca del tema del divorcio y las segundas nupcias, y particularmente existieron 3 escuelas de pensamiento. La primera fue por el escriba Shammai, el rabino Shammai, que vivió alrededor del año 50 a.C. y murió alrededor del año 30, es decir, Shammai estaba vivo, o creemos que estaba vivo durante el tiempo de Cristo.
Shammai enseñaba que la única razón que Moisés permitió para divorciarse y volverse a casar fue el adulterio. Sabemos que Shammai no tenía la razón, porque si esa hubiera sido la razón que Moisés dio, la pena hubiera sido de muerte. Pero bueno, esa era una de las escuelas de pensamiento. La segunda escuela de pensamiento fue del rabino Hillel. Hillel vivió alrededor del año 60 a.C. y pensamos que murió alrededor del año 20. Es decir, también estuvo vivo durante el tiempo de Cristo. Y él enseñó que un marido se puede divorciar prácticamente por cualquier causa, siempre y cuando exista una causa. Y elaboró una lista detallada y minuciosa de las razones por las cuales un hombre podía divorciarse de su mujer. Entre ellas, por ejemplo, que la mujer haya quemado la comida, o que se haya puesto a hablar con un hombre en la calle, o que le haya alzado la voz al hombre. Pero al menos existían razones. Después del tiempo de Jesús, alrededor del año 130 y pico, durante la rebelión de Bar Kokhba, una tercera escuela de pensamiento surgió a través del rabino Akiva, en la cual él enseñaba que te puedes divorciar y volver a casar por cualquier razón, no importa cualquiera que sea. Y es interesante cómo esa progresión, ese declive que existió en la sociedad judía es similar al declive que existe en nuestras leyes el día de hoy, al grado que el divorcio es on demand en la sociedad americana. Con esto cambiamos a lo que Jesús nos enseñó. En la enseñanza de Jesús nos damos cuenta que el cristiano tiene una nueva constitución, la constitución del reino. La ley de Moisés no nos rige ya más, sino la ley de Cristo. Y lo que Jesús nos enseñó son imperativos absolutos. Jesús, de hecho, trazó una directa unión entre amarlo y obedecerlo. Y en Juan 14:15, Él enseña que el que me ama obedece mis mandamientos y mi Padre lo ama. Y el que no me ama no obedece mis mandamientos. Y en 1 de Juan 3:8 igualmente dice que todo aquel que hace una práctica del pecado, una práctica habitual del pecado, es del diablo. Entonces, me vas a decir que si yo cometo pecado no continuamente, entonces soy del diablo. No, yo no te lo digo. La Biblia lo dice. Pero bueno, esta es la situación. Por eso es que Jesús nos enseñó en Mateo 28 que vayamos a hacer discípulos, enseñándoles todo lo que los he enseñado. Como hemos visto, el divorcio era un tema ardientemente debatido en el tiempo de Cristo. Mencionamos las 3 escuelas de pensamiento, de las cuales 2 estaban vivas y ardientes en el tiempo de Jesús, y hasta el día de hoy tenemos registros de los debates en la Mishnah y en el Talmud judíos entre los discípulos de estas 2 escuelas. Pero bueno, no es sorprendente entonces que Jesús haya sido traído a este debate durante sus días, y es por eso que vamos a estudiar lo que Jesús enseñó. Y lo vamos a dividir en 3 secciones. Primeramente, vamos a enfocarnos en lo que Jesús explicó. ¿Ok? Y luego de ahí vamos a establecer el ejemplo que nos dio. Y número 3, la excepción que nos enseñó. Y en este tema es común que cualquier pareja que me ha tocado aconsejar, de inmediato quiere discutir la excepción.
el tema de la excepción se tiene que entender a la luz de la regla y no viceversa. Siempre que queramos discutir una excepción, tenemos que primeramente tener establecida la regla y entenderla con claridad. Y la regla es muy clara, la encontramos en Lucas capítulo 16, versículo 18, Lucas, en donde Jesús dijo: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y estoy leyendo la revisión de 1960 de la Reina Valera. Y en este pasaje quisiera resaltar algunos de los elementos, algunas de las palabras. Comenzamos con la palabra cualquiera, quien quiera, que se divorcia de su mujer. Es decir, el pasaje no se refiere solamente a los discípulos de Jesús, se refiere a todo el ancho mundo. Cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio. Esto tiene implicaciones importantes, tales como el hecho de que no existen matrimonios cristianos. El matrimonio cristiano no existe. Existe el matrimonio y punto. Dios reconoce un matrimonio como santo, así sea que ocurra en una sinagoga, en una mezquita, en una iglesia, o debajo del fondo del mar, o con paracaídas en el cielo. Para Dios, el matrimonio es legítimo cuando se intercambian votos, cuando existe un dejar y un unirse a su mujer. Como resultado, el matrimonio en la iglesia no impone nada especial como resultado, si devociones cristianas se incluyen en la ceremonia o no. De hecho, la idea de casarse en la iglesia es relativamente reciente. Tan reciente es que a partir del siglo XI fue cuando comenzaron a casarse los creyentes en las iglesias. Antes de eso, las iglesias no solemnizaban las uniones matrimoniales. Entonces Jesús dijo: todo aquel que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. La palabra adulterio es muy interesante en este pasaje, porque Jesús está diciendo que toda aquella persona que legalmente se divorcia y se vuelve a casar con otra, comete adulterio. Pero el adulterio es el pecado de una persona que está casada. De manera tal que si Jesús hubiera reconocido que la persona que está legalmente divorciada ha quedado libre de su unión matrimonial previa, no hubiera podido ser acusado por Jesús de haber cometido adulterio. Hubiera solamente podido haber cometido adulterio si la unión o si la disolución del matrimonio no fue reconocida por Jesús. Porque el adulterio es el pecado de una persona casada. Una persona soltera puede ser promiscua, pero no es lo mismo. El adulterio es el pecado de una persona casada. Cuando Jesús llama a una persona que se ha divorciado legalmente y se ha vuelto a casar legalmente como culpable de violar el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, lo que está queriendo decir es que a los ojos de Dios tú estás todavía casado. Tu divorcio legal no causó que tu matrimonio se disolviera ante los ojos de Dios. Por lo tanto, Jesús te está acusando de adulterio, no de promiscuidad. De manera tal que, de acuerdo con Jesús, el divorcio legal no termina la unión. El vínculo matrimonial existe aún después de haberte divorciado. Es por eso que cuando entras a un voto matrimonial,
las palabras que dice son hasta que la muerte nos separe. Existe la frase una vez salvo, para siempre salvo, la cual yo no creo, pero en este caso aplica una vez casado, para siempre casado. Solo la muerte disuelve un matrimonio en la enseñanza de Jesucristo. Ahora bien, cuando Jesús dijo, todo aquel que se casa con la mujer repudiada comete adulterio. La última palabra, comete adulterio, quiero puntualizar que está escrito en el tiempo presente continuo, en el griego. Esto es importante porque propiamente traducido quiere decir todo aquel que se divorcia de su mujer y se casa con otra continúa cometiendo adulterio. No es un acto que ocurre una sola vez. El adulterio no ocurre solamente la primera noche de bodas y después de ahí es santo matrimonio delante de Dios. No, el tiempo que está utilizando en el griego, en Lucas, indica que estás en una relación continuamente adúltera. Ahora quiero mencionar que menciona a aquella mujer repudiada por su marido. Esto es importante porque en el mundo antiguo, sobre todo en la cultura judía, las mujeres no tenían derecho a divorciarse. El hombre hacía todos los divorcios. Era una sociedad patriarcal. Las mujeres, de hecho, eran muchas veces víctimas de hombres crueles que se divorciaban de ellas y las tiraban a la calle y las dejaban sin opción para mantenerse. Y solamente podían recurrir a la prostitución o a volver a la casa de su padre, si todavía lo tenían, porque no existía la seguridad social, no existían empleos para las mujeres, y era una situación trágica. Y Jesús está diciendo, aquel que se casa con la repudiada, con aquella mujer que buscó otro marido porque era eso o morirse de hambre, aquella mujer inocente que sufrió un divorcio, que fue echada a la calle injustamente y que se volvió a casar para no morirse de hambre, si tú te casas con esa mujer, cometes adulterio. Y es interesante este contexto porque estamos hablando de una mujer inocente. Y este pasaje va en contra total de la justificación moderna de las segundas nupcias. La justificación moderna dice, bueno, tan pronto como tu marido comete adulterio, eso pone en efecto la cláusula mateana que dice que una vez que tu marido o tu esposo ha cometido adulterio, puedes volverte a casar porque tú eres la contraparte inocente, en este caso, que ha sufrido la vejación de un adulterio y por lo tanto quedas libre y te puedes volver a casar. Jesús indica que eso no es así. Jesús dijo que cometes el pecado de adulterio. Entonces, en este contexto Jesús nos indica que particularmente en las naciones occidentales hemos caído en la práctica de deshacernos de las cosas antes de que realmente requieran cambiarse. Nos deshacemos de un carro antes de que termine su vida útil, cambiamos de ropa antes de que realmente necesitemos hacerlo, y muchas veces, si no somos cuidadosos, aplicamos este mismo principio en nuestras vidas personales. Es por eso que si tu vida está dedicada a generar dinero, vas a tender a poner los principios utilitarios de la vida por encima de los principios trascendentales de Dios. Pero bueno, la pregunta que le hicieron en el pasaje de Marcos, porque ahora brincamos a la explicación de Marcos. La explicación en Marcos tiene que ver con la pregunta que le hicieron los fariseos: ¿es legal divorciarse de una esposa por cualquier razón? Y es importante que los fariseos mencionaron por cualquier razón,
porque para ellos estaban haciendo la pregunta si Jesús iba a tomar su lugar con la escuela de Hillel o la escuela de Shammai. Y otro punto interesante es que el pasaje indica que le hicieron la pregunta a Jesús en la costa este del Jordán, el cual era el territorio de Herodes Antipas, que había asesinado a Juan el Bautista por un problema marital, en el cual Juan había acusado a Herodes de haberse casado con Herodias, la mujer de su hermano. Y esa fue la razón que al final llevó a la decapitación de Juan. Y de alguna manera los fariseos le hicieron la pregunta a Jesús en el territorio de Herodes para ver si lo podían meter en problemas. Pero una técnica brillante de Jesús fue responder a los fariseos con una pregunta. ¿Qué les enseñó Moisés? ¿Qué les mandó Moisés? Y los fariseos propiamente respondieron, Moisés nos permitió darle a nuestra mujer certificado de divorcio. Y efectivamente, como hemos visto anteriormente, Moisés permitió darle a la mujer certificado de divorcio, porque esa era la condición del corazón judío antes de la venida de la suavización del corazón humano a través del Espíritu Santo. Pero en el nuevo pacto, esa posibilidad ya no existe. De manera tal que Jesús trajo a los fariseos al entendimiento anterior a la ley de Moisés y mencionó Génesis 2:24. Después de que este incidente tuvo lugar, los discípulos le preguntaron en privado, oye Jesús, ¿qué querías decir de verdad? Y Jesús les dijo una respuesta directa a una pregunta directa. Todo aquel que se divorcie de su mujer comete adulterio. Y Marcos añade, y la mujer que se divorcia del marido comete adulterio, porque el Evangelio de Marcos iba a ser leído en el contexto de una sociedad griega, gentil. Es por eso que añade esa cláusula. En una sociedad judía no hubiera ocurrido esa situación. Y es interesante ver la respuesta de los apóstoles que dicen, caray Señor, pues entonces no conviene casarse. Es una pena de cadena perpetua. A lo cual Jesús responde que es un don que les es dado a algunos y no a todos, pero que es al final de cuentas algo que vamos a recibir. Ser soltero o ser casado es un don, es un ministerio, es una vocación. Y así llegamos a la excepción. Jesús dio una excepción y la encontramos en el Evangelio de Mateo. Y por esa razón, ese es el verso en el que la mayoría de las parejas se centran, se ensañan para ver si pueden de alguna manera entrar por esa excepción. Es importante considerar que el Evangelio de Mateo fue escrito para una audiencia judía. Les podría dar 5 razones por las cuales ese es el caso, pero vamos a hablar solamente de 3 por cuestiones de tiempo. En primer lugar, el Evangelio de Mateo comienza con una genealogía del Mesías. Ese es un tema que no es de importancia para una audiencia gentil, pero para una audiencia judía es fundamental comprobar que el Mesías es hijo de David. Y la forma en la que lo compruebas es con una genealogía. Por eso desde el capítulo 1 se describe la analogía. Lucas, por el contrario, espera hasta el capítulo 3 para describir la genealogía de Jesús, porque la audiencia era diferente. Razón número 2, en el Evangelio de Mateo ocurre la frase para que se cumpla lo dicho por el profeta, tal y tal. Y la frase ocurre 13 veces, 13 en la historia de la Natividad solamente. Además existen 29 referencias directas al Antiguo Testamento y alrededor de 121 referencias indirectas
al Antiguo Testamento. Para una audiencia judía, citar pasajes del Antiguo Testamento y profecías del Antiguo Testamento es un aspecto fundamental para demostrar la credibilidad de la venida del Mesías. Las profecías mesiánicas son fundamentales. La tercera razón es que Mateo encuaderna las enseñanzas de Jesús en 5 sermones, de los cuales al menos 2 fueron dados en montes. Y quizá ustedes están familiarizados con uno de esos sermones. El primer sermón fue el estilo de vida del reino, en el capítulo 5 de Mateo. El segundo fue la misión del reino, en el capítulo 10. El tercero es el crecimiento del reino, en el capítulo 11, 13. Y el cuarto es en la comunidad del reino, en el capítulo 18. Y el último es el futuro del reino, en el capítulo 24, 25. Estas razones nos dan un contexto para entender que el Evangelio de Mateo fue escrito para una comunidad judía de creyentes en el siglo I de nuestra era. La primera mención de las 2 veces que ocurre en el Evangelio de Mateo ocurre en el capítulo 5, versículo 32, dentro de la enseñanza del Sermón del Monte. El contexto es Jesús enseñando acerca del pecado de adulterio. Y Jesús está diciendo que existen 2 formas en las que un hombre puede cometer adulterio con una mujer. La primera es física y la segunda es mental. Quizá uno puede estar muy orgulloso de nunca haber cometido adulterio físico, pero ¿alguna vez has querido hacerlo? Porque en la mente de Cristo, tan malo es querer como hacer. Y en este contexto, Jesús, que tiene una percepción devastadora en la naturaleza humana, nos enseña el verdadero significado de la letra de la ley para llegar al espíritu de la misma. Y luego añade, pero yo les digo, aquel que repudia a su mujer comete adulterio y hace que ella cometa adulterio. Es interesante saber que para entender un enunciado que contiene una cláusula, lo primero que debemos hacer es extraer la cláusula y leer el enunciado sin la cláusula. Si tienes un enunciado, una cláusula y la terminación del enunciado, tienes que primero leer el enunciado sin la cláusula y entender cómo se lee el enunciado y luego agregar la cláusula y así entiendes el contexto. Así que este pasaje sin la cláusula dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Ok? Este pasaje dice que el primer esposo es responsable de la segunda nupcia de su esposa porque la obliga a volverse a casar para sobrevivir, como explicamos antes. A menos que ya haya sido pecadora. En otras palabras, el enunciado sin la excepción dice, el hombre es responsable por la segunda nupcia de la esposa y hace que cometa adulterio a menos que ella ya sea culpable sexual. Entonces, el hombre es culpable de que la mujer caiga en pecado a menos de que ya sea pecadora. De manera tal que este verso no indica una excepción. La excepción es solamente mencionada en el contexto del efecto que tiene la acción del esposo sobre la esposa, que hace que ella cometa adulterio, excepto si ya es pecadora. Por eso es que prefiero que hablemos de la excepción en el otro pasaje
de Mateo, que es el 19, verso 9, que es el único pasaje en el Nuevo Testamento que contiene una excepción. Y dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El problema aquí es que Jesús no utiliza la palabra para adulterio en la cláusula de excepción. La palabra para adulterio es moikaia y la palabra para fornicación es porneia. Entonces, traducido, el pasaje dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que repudia, comete adulterio, moikaia, excepto por razón de porneia. Y si te vuelves a casar, cometes moikaia. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, a primera vista, entendemos que Jesús dijo: cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de adulterio, y se casa con otra, adultera. Excepto por adulterio. Bueno, muchos piensan que Jesús dijo excepto por adulterio. Si tu mujer comete adulterio, entonces la puedes abandonar y casarte por otra. ¿Pero por qué con otra? ¿Pero por qué no usó la palabra excepto por adulterio? ¿Por qué Jesús dijo excepto por fornicación, porneia? ¿A qué se refería Jesús? Si Jesús hubiera referido a la palabra adulterio, la hubiera usado en este enunciado, porque obviamente conocía la palabra, la utilizó en el pasaje y también la utilizó en otros pasajes, por ejemplo en Mateo 15, en el que dice: del corazón provienen las porneias y la moikaia, los adulterios y las fornicaciones. En el mismo verso Jesús utiliza ambas palabras como significando dos pecados distintos. Entonces todo depende de lo que Jesús quiso decir cuando mencionó la excepción por porneia, por fornicación. Todo aquel que se divorcia de su mujer, excepto por fornicación, comete adulterio. De manera que voy a decirles las tres principales interpretaciones de este pasaje que encuentras entre los eruditos. La primera interpretación dice que Jesús dijo excepto por moikaia, que la palabra porneia y moikaia son lo mismo. Y a esta opinión, a este punto de vista, se le conoce como la perspectiva de adulterio. Que Jesús quiso decir que el adulterio te provee de una excepción y de una base para volverte a casar. Esta es la interpretación aceptada por la mayoría de evangélicos hasta el día de hoy. Incluso fue aceptada en la Nueva Versión Internacional en 1984, la cual se lee: todo aquel que se divorcia de su esposa comete adulterio, excepto por infidelidad conyugal, la cual es simplemente una palabra más para decir adulterio. La pregunta aquí es: ¿por qué es tan popular esta escuela de pensamiento? Y bueno, muchos creyentes piensan que lo que a ellos les enseñaron en la iglesia es la forma en la que la iglesia ha enseñado desde
desde Jesús, desde los apóstoles. Pero la realidad es que en el siglo XX la mayoría de las denominaciones cristianas rebajaron o diluyeron los estándares con respecto al matrimonio, con respecto al divorcio y con respecto a las segundas nupcias. La forma en la que la iglesia ve el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias es muy diferente hoy a lo que era hace 50 años. Históricamente comenzó una decadencia en el tema del divorcio alrededor de los años 1960 a 1979, que se conocen como el Divorce Surge en América, o el incremento masivo de divorcios en los Estados Unidos, en la cual se entiende que los estados, las legislaciones estatales, comenzaron a permitir a partir de 1953 el divorcio por cualquier causa. Antes de eso tenías que demostrar una causa, ya sea adulterio, problemas mentales, abuso, etc. Después de eso, el adulterio at will, como le llaman, o por voluntad propia de la pareja, comenzó a ser la norma. Y todo comenzó con buenas intenciones. Cuando los estados empezaron a abrir la legislación por cualquier razón a los que se deseaban divorciar, muchos pastores decidieron llevar a la gente a la forma anterior, a que debías buscar la escritura antes de tomar una decisión tan seria como divorciarte. Y como muchos pastores no habían sido enseñados en la doctrina y en la práctica del divorcio, porque era algo poco conocido en las iglesias, que rara vez ocurría, muchos de ellos utilizaron la postura de que Jesús dio la excepción por adulterio para tratar de poner una norma moral ante una depravación social que comenzaba a ocurrir. Pero como lo vamos a ver más adelante, lo que comenzó como una buena intención acabó provocando un problema mayor. Y así llegamos a la segunda forma de interpretación de esta palabra pornía, en la que muchos indican que es, sí, adulterio, pero además de adulterio es más que eso. Es una palabra que compagina muchos otros significados para un pecado sexual en general, incluyendo aspectos tales como la observación de pornografía o la masturbación o algún tipo de comportamiento homosexual, o incluso mirar a una mujer que no es tu esposa o a un hombre que no es tu esposo. Y ese término, esa frase que atrapa todos esos significados es la interpretación que es mayormente aceptada en los círculos evangélicos en Estados Unidos el día de hoy, incluyendo la interpretación que da, por ejemplo, Mike Winger, que es uno de los predicadores en YouTube más conocidos en el mundo evangélico el día de hoy. Y con esta visión de un acto de placer sexual que puede llevar al divorcio, muchas esposas creyentes han sido aconsejadas por sus líderes que pueden divorciarse de sus maridos si, por ejemplo, el marido ve pornografía. Y es una situación que ha llevado a una aceptación del divorcio por muchas razones. Porque entonces, si la palabra pornía significa placer sexual, entonces, ¿por qué el sadismo no puede significar también pornía? Y entonces volvemos al argumento de la compasión de Cristo y la excepción se transforma más y más en la regla. La tercera interpretación es que Jesús sabía lo que estaba diciendo y la palabra pornía es diferente a la palabra moicaia. La primera significa fornicación y la segunda significa adulterio. La fornicación es el pecado sexual entre personas solteras y el adulterio es el pecado sexual entre personas casadas, o al menos una de ellas casada.
Y la división ha sido muy común y ampliamente entendida en las revisiones y traducciones de la Biblia desde la creación de la Reina Valera y desde la primera traducción de la Biblia al idioma inglés en William Tyndale. La traducción ha sido cuidadosamente establecida entre fornicación y adulterio. Y la realidad es que tanto en Pablo como en Jesús, la utilización del término es mutuamente excluyente. Les menciono, por ejemplo, en Mateo 15:19, Jesús dijo que del corazón proceden los pensamientos inmundos, los asesinatos, los adulterios y las fornicaciones, los robos, las mentiras y las blasfemias. O en Mateo 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres proceden los pensamientos sucios, los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, etc. O en Gálatas 5:19, ahora pues son manifiestas las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, impureza, lascivia, etc. O en 1 Corintios 6:9, ¿acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, etc., heredarán el reino de los cielos. O en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Para ilustrar la importancia de que estas dos palabras son diferentes, les puedo decir, por ejemplo, que es como si yo dijera, mi mascota es un perro y un can. O como si dijera, tengo una infirmeza y una enfermedad. O como si dijera, él es hombre y varón. En otras palabras, si yo voy a utilizar dos palabras que significan lo mismo, elimino una de ellas y dejo solamente una. Si los escritores del Nuevo Testamento hubieran entendido que la palabra pornía y la palabra moicaia significaban lo mismo, no las hubieran utilizado juntas en una misma sentencia. Entonces, ¿por qué leemos en la Nueva Versión Internacional que Jesús dijo, excepto por adulterio? ¿Cómo es que la palabra llegó a nuestra traducción? Bueno, después de siglos de traducciones fidedignas, encontramos que a partir de 2001, en la Nueva Versión Internacional, la palabra pornía se tradujo como inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Esa traducción es incorrecta. La palabra correcta para decir inmoral en griego es aníticos. Aníticos. De manera que en Mateo 19:9, la excepción que Jesús nos da es por promiscuidad premarital en el contexto de el betrothal engagement, que en español significa compromiso matrimonial, y en la sociedad judía era un compromiso en la cual se firmaba un contrato matrimonial y la mujer permanecía en la casa de su padre durante un año y el hombre la cortejaba y asignaba a un amigo del esposo para que guardara su pureza y su virginidad. Y pasados los 12 meses, y no habiendo ocurrido un embarazo, y no habiendo ocurrido una indecencia, dado que este hombre la vigilaba, ese amigo del esposo, entonces la novia era declarada pura y se comenzaba con el trámite de matrimonio, se consumaba el matrimonio más bien después de un año. Entonces, al haber ubicado el pecado sexual antes del matrimonio y no después, Jesús nos indica que se refería
a que nada que ocurra después del acto matrimonial constituye una razón para un divorcio. El Evangelio es muy claro. Realmente, si la palabra pornía se refiere a fornicación y la palabra moicaia se refiere a adulterio, la traducción encaja perfectamente con cada una de las aplicaciones de la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. De hecho, en la traducción griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, en las 34 veces que se menciona la palabra adulterio, ni en una sola se utiliza la palabra moicaia para describir pornía. El adulterio es adulterio y la fornicación es fornicación. Y esa es la interpretación más sencilla. Es tan sencilla que no tiene pierde. Ahora bien, si Jesús nos dio una enseñanza tan clara y el estándar de Jesús es tal que el divorcio para un creyente is out, está fuera, entonces, ¿cómo es que las iglesias ignoran o activamente contradicen la enseñanza de Jesucristo? Existen objeciones. Existen objeciones y las vamos a estudiar en la siguiente lección. Voy a tratar de mantenerlo en una sola sesión. Es posible que se escabulla entre dos, pero ya veremos. Que el Señor los bendiga.